Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en unos estudios bíblicos de Tito Martínez. Sí, unos estudios que, cuestionan de forma bastante radical ciertas creencias muy extendidas sobre la figura de María. Exacto. La fuente principal es este análisis de Martínez que se apoya muchísimo en pasajes del Nuevo y del Antiguo Testamento para presentar sus conclusiones. Y son conclusiones fuertes, ¿eh? Desde luego. Nuestra misión hoy, desgranar un poco esos argumentos clave, entender cómo interpreta él la Biblia y por qué lo ve tan fundamental. Vale, vamos a ello. Pues sí. A ver, el análisis se centra mucho en contrastar lo que él llama las enseñanzas de la gran ramera romana. Que identifica explícitamente como la Iglesia Católica Romana. Eso es. La identifica así directamente y la contrasta con lo que él presenta como la enseñanza pura de la Biblia. Llega a decir que es la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera del Apocalipsis. Uf, fuerte. Es que el escrito de Tito Martínez va directo a una creencia muy arraigada. Y lo interesante es ver cómo construye su argumentación, ¿no? Basándose en su lectura de las Escrituras para refutarla de una forma, bastante contundente. Sí, empieza fuerte. Arranca con una analogía muy gráfica. Compara la idea de la virginidad perpetua de María con Adán y Eva. Una situación hipotética. A ver, ¿cómo es eso? Pues imagina, dice Martínez, que Eva, justo después de que Dios les dice multiplicaos, Génesis 1, 27, 28, le suelta a Adán que ella ha decidido ser virgen para siempre. Y pregunta, ¿qué pensaríamos de Eva? Y la respuesta que da el texto es tremenda. La veríamos como una total retrasada mental o una enviada de Satanás. Palabras textuales. Ya veo. Es una comparación muy dura. Lo que busca con esa analogía tan chocante es, desde su punto de vista, claro, decir que la doctrina católica sobre María la presenta haciendo algo parecido. O sea, como si María estuviera desobedeciendo un mandato divino fundamental, al supuestamente negarse a tener una relación matrimonial normal con José, que el texto insiste, era su esposo. Claro, recalca mucho eso, que José era su esposo. Y a partir de ahí, el lenguaje se endurece todavía más. Sí. Califica esta enseñanza católica como propia de, y cito otra vez, idólatras paposos hijos de la gran ramera romana. La palabra paposos suena a crítica directa al papado, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta. Y esa identificación de la Iglesia Católica con la gran ramera, eso es central en el argumento de Martínez. No es un insulto al aire, la conecta explícitamente con la figura del Apocalipsis. Y esto, para esta fuente, es una acusación gravísima. Gravísima, sí. Llega a decir que es la iglesia del diablo en la tierra. Usar el término la gran ramera es, una forma de señalarla como el epítome de la corrupción doctrinal, según su interpretación apocalíptica. Entendido. Y sigue en esa línea. Afirma que la doctrina de la virginidad perpetua es una de las espantosas mentiras satánicas, así, tal cual. Exacto. Enseñadas por la gran ramera para engañar. Eso es. Y lo vincula directamente con la idolatría. Para Tito Martínez, cualquier culto o veneración a María bajo esa óptica no es devoción, es pura idolatría satánica. El núcleo de su argumento es ese. La virginidad perpetua con José, su esposo, va en contra del propósito matrimonial de Génesis. Entiendo. Por tanto, para él no es solo que la doctrina sea falsa, es que es antibíblica, es dañina, una enseñanza de esa entidad que él llama la gran ramera, o sea, la Iglesia Católica. E insiste en que María y José tuvieron más hijos, que fue un matrimonio normal. Es una refutación total de la virginidad perpetua de María. Los argumentos son: es ilógica, va contra la Biblia, cita Génesis, y es un engaño promovido por la gran ramera. Y siempre vuelve a la figura de José como esposo en un matrimonio que considera incompatible con esa virginidad. Mateo capítulo 1. Y a partir de ahí argumentan que José y María tuvieron una vida de matrimonio, pues digamos, normal, después de nacer Jesús, con más hijos y todo. Claro, porque según esta visión, lo natural, lo bíblico incluso, es que un matrimonio tenga descendencia. Vamos a desgranar esto un poco. Venga. El punto clave, como decías, está en Mateo 1, versículo 18. El texto dice que María estaba desposada con José.
pero subraya que fue antes de que se juntasen, de que convivieran, cuando ella concibió por obra divina. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿qué sacan estos textos de esa frase antes que se juntasen? Pues mira, la interpretación que presentan es bastante directa, la verdad. Argumentan que si el Evangelio se molesta en decir antes que se juntasen, Implica que después sí lo hicieron. exacto, que sí se juntaron, sí tuvieron relaciones como marido y mujer, pero después del nacimiento de Jesús. Se apoyan mucho en la idea del desposorio hebreo. ¿Puedes explicar eso un poco? ¿Lo del desposorio? Sí, claro. A ver, estar desposado en esa cultura era ya un compromiso matrimonial muy firme, casi como estar casados legalmente, pero la convivencia y la consumación física solían venir después, en un segundo momento. Entiendo. O sea, el compromiso era total, pero la vida en común empezaba más tarde. Eso es. Y según esta interpretación, esa frase de Mateo estaría marcando justo eso. La concepción milagrosa ocurrió en ese periodo intermedio, pero después, pues vino la vida matrimonial completa. Y de ahí, claro, la afirmación de que tuvieron más hijos. Precisamente. La fuente que manejamos sostiene que tuvieron al menos 6 hijos más. Citan 4 varones y como mínimo 2 hijas. 6 hijos más. ¿Sí? Y lo presentan como si fuera, vamos, una lectura evidente del Evangelio. De hecho, consideran que pensar lo contrario, que no tuvieran relaciones, bueno, lo califican de absurdo y antibíblico. Y aquí es donde la cosa se pone especialmente crítica con la doctrina católica, ¿no? La de la virginidad perpetua de María. Uf, muchísimo. El material es demoledor en ese punto. Califica esa doctrina directamente de patraña. Una patraña. Son palabras fuertes. Y no se queda ahí. Atribuye su creación a lo que denomina literalmente la Iglesia de Satanás en la tierra. La Iglesia Católica Romana. Así, tal cual. Vaya. O sea, vincula directamente esa doctrina con esa entidad que menciona. Sí, argumenta que esa idea convierte a María en una especie de diosa virgencita, y eso lo rechaza de plano. Insiste en que esa visión viene de esa iglesia del diablo. Queda claro, queda claro. Es una postura muy, muy contundente. La fuente insiste entonces en que la relación natural, la bíblica, era la del matrimonio consumado. José como esposo, María como esposa y los hijos que tuvieron juntos. Exacto. Y la idea de una María siempre virgen la ve como una desviación, una manipulación, promovida por esa iglesia de Satanás, como la llama. Es decir, que para esta interpretación, la virginidad perpetua no solo no es bíblica, sino que es una especie de invención con una intención muy concreta detrás. Correcto. El texto recalca que considerar pecaminosa la relación sexual normal dentro del matrimonio entre José y María es un error gravísimo, promovido, según ellos, por esa misma iglesia. Presentan la vida familiar con más hijos como el modelo bíblico normal. Tenemos una interpretación que parte de Mateo 1:18, de la frase «antes que se juntasen», Ajá. y de ahí deduce que José y María sí se juntaron después, tuvieron una vida matrimonial plena, con más hijos. Al menos 6 más, según esta fuente. Y como consecuencia directa lanza una crítica feroz contra la doctrina de la virginidad perpetua, calificándola de patraña e invención de lo que el texto llama la Iglesia del Diablo, refiriéndose a la Iglesia Católica. Sí. Lo interesante aquí, desde el punto de vista del análisis de textos e interpretaciones, es ver cómo unas pocas palabras Sí. pueden llevar a conclusiones tan opuestas a doctrinas que llevan siglos establecidas y generar una crítica tan severa. Es increíble el peso que puede tener una preposición, una frase corta. Totalmente. El material presenta la consumación del matrimonio y los hijos como algo bíblico natural, casi obvio, y rechaza de plano cualquier visión de María como esa figura casi divina o físicamente virgen después de dar a luz a Jesús. La dureza del lenguaje es muy llamativa, ¿no? Mentiras satánicas, idólatras, gran ramera, idolatría satánica otra vez. Según Martínez, la Iglesia Católica es esa figura del Apocalipsis, y seguir ciertas doctrinas marianas es caer en lo que él define como prácticas satánicas. Pone mucho énfasis en que José era el esposo de María y tuvieron descendencia. Sí, la verdad es que la contundencia es notable. Claro. Y más allá de si uno comparte o no estas ideas, analizar este texto de Tito Martínez nos muestra una interpretación bíblica radicalmente opuesta a la católica tradicional sobre María. Cierto.
Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo es posible que partiendo de los mismos textos, bueno, de las mismas escrituras fundacionales, surjan interpretaciones tan enfrentadas, hasta el punto de usar calificativos como gran ramera o satánico para describir creencias que para otros son sagradas? María era virgen al concebir a Jesús, eso lo dice Mateo. Sí, Mateo 1:18-25, lo cita. Pero que la propia Biblia indicaría que después tuvo una vida matrimonial normal con José. Aquí es donde Martínez se pone, digamos, muy detallista con el texto. Cita 2 puntos clave de Mateo. Primero, antes que se juntasen, en el versículo 18. ¿Vale? Y segundo, y aquí está el quid según él, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ese hasta. ¿Y qué interpreta de ese hasta? Pues Martínez insiste en que esa palabra hasta implica claramente que José sí conoció a María, o sea, tuvo relaciones con ella después del nacimiento, y añade lo de primogénito. Claro, primogénito sugiere que hubo más. Exacto. Dice que el uso bíblico normal, como en Génesis, indica que fue el primero de varios hijos, que María y José tuvieron más hijos después de Jesús. Y menciona hermanos explícitamente. Mateo 13, 55-56, ¿no? Jacobo, José, Simón, Judas. Y hermanas. Justo. Y recalca que el contexto, al mencionarlos junto a María, prueba, según su interpretación, que eran hijos biológicos suyos y de José, no primos ni nada parecido. Y también usa un salmo, el 69, creo recordar. Sí, el 69:8-9. Lo ve como una profecía mesiánica que habla de los hijos de mi madre, refiriéndose a los hermanos de Jesús, hijos de María. A partir de aquí, la cosa se pone más intensa. Califica el culto a María como idolatría satánica. Repetidamente. Sí. Argumenta que títulos como Madre de Dios no están en la Biblia. Insiste, María es madre de Jesús hombre, el Cristo. Cita Filipenses para eso, pero no es madre de Dios en cuanto a la divinidad. Pero, ¿y el saludo de Isabel, madre de mi Señor? Lo interpreta de otra manera. Dice que Señor ahí se refiere al Mesías como amo o soberano, no a Dios Padre. Que María no es bíblicamente madre de Dios. Vale. Y tampoco reina del cielo. Eso también lo rechaza de plano. Totalmente. Martínez señala que ese título, Reina del Cielo, aparece en Jeremías capítulo 7 y 44, pero, atención. Para una diosa pagana. Exacto. Para una diosa pagana cuyo culto Dios condena explícitamente. Así que usarlo para María es, para él, una abominación promovida por lo que llama la Iglesia del Diablo en la tierra, o sea, la Iglesia Católica. Madre mía, ¿y sobre la intercesión qué dice? Porque es otro pillar mariano. Pues tajante también. Según la Biblia, dice Martínez, el único mediador en el cielo es Jesucristo. Cita 1 Timoteo 2:5, Romanos 8:34. ¿Y María? ¿Dónde está según esta interpretación? Pues afirma que María está muerta, en el sepulcro. Se basa en Juan 5:28-29, que está esperando la resurrección como los demás justos, no viva en el cielo intercediendo. Entonces, las apariciones, los milagros marianos... Engaños de Satanás, así de claro. Cita 2 Corintios y 2 Tesalonicenses. Dice que son trucos del diablo para fomentar esta idolatría satánica y la sumisión a la gran ramera. Entendido. Entonces, resumiendo un poco lo que presenta este material de Tito Martínez, la conclusión es que la María de la Biblia es radicalmente distinta a la del catolicismo. Sí, una diferencia abismal según él. Y que la Iglesia Católica es esa gran ramera. María tuvo más hijos con José. Que no es madre de Dios ni reina del cielo. Que no intercede por nosotros porque está muerta esperando la resurrección. Y que cualquier culto hacia ella es, y lo repite mucho, idolatría satánica. Es impactante ver cómo una lectura tan específica de ciertos pasajes lleva a conclusiones tan opuestas a siglos de doctrina. Desde luego. Plantea preguntas importantes sobre cómo interpretamos los textos sagrados, ¿no? Y qué autoridad le damos a cada interpretación. Sin duda. Identifican a la Iglesia Católica, sin rodeos, como la gran ramera del Apocalipsis. La describen, literalmente, como la iglesia de Satanás en la tierra. La conclusión es siempre la misma. José fue el esposo de María y tuvieron más hijos. Y luego están las menciones explícitas en los evangelios, ¿no? Mateo 12, Mateo 13, se habla de hermanos y hermanas, hasta dan nombres. Jacobo, José, Simón, Judas. Exacto. Y aquí son tajantes. Rechazan de plano que hermanos, la palabra griega adelfos en ese contexto, pueda significar primos o parientes. ¿Por qué? Argumentan que el contexto, mencionando a María justo ahí con ellos,
deja claro que son hijos de la misma madre. O sea, hijos biológicos de María y José. Eran hermanos biológicos, hijos de José y María. La Biblia la llama Madre de Jesús, el hombre, el Mesías. O como mucho, como dijo Elizabeth, la Madre de mi Señor. Pero nunca, textualmente, Madre de Dios. Y consideran que llamarla así es... Una blasfemia. Una doctrina falsa introducida, según ellos, por la gran ramera, la Iglesia Católica. Y como consecuencia directa, repiten que rendirle culto a María es idolatría satánica. Incluso relacionan títulos como Reina del Cielo con cultos paganos, ¿verdad? Sí, lo vinculan directamente con la diosa pagana que se menciona y condena en Jeremías. Dicen que es un título pagano adoptado por la Iglesia del Diablo en la tierra. Entonces, ¿hay más base bíblica, según Martínez, para decir que María tuvo otros hijos, aparte de lo de primogénito? Sí, para reforzarlo usa el Salmo 69, versículos 8 y 9. Es un salmo considerado mesiánico. ¿Y qué dice? Cito: «He venido a ser extraño a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi madre». Tito Martínez interpreta esto como una profecía que Jesús cumplió y relaciona con Juan y Romanos. Vale. Argumenta que se refiere sin duda a hermanos biológicos, hijos de María y de su esposo José. Hermanos que, como dice Juan, al principio no creían en él. Y esto lo presenta como prueba bíblica irrefutable, ¿no? Exacto, como prueba de que el esposo de María era José y que tuvieron más hijos. Lo repite constantemente. Entonces, la conclusión final de todo esto, según la interpretación bíblica de Martínez sobre María, ¿cuál sería? Pues la implicación es radical. Cualquier culto, cualquier veneración a María basada en esa idea de virginidad perpetua o maternidad divina, Martínez lo describe como pura idolatría satánica. ¿Idolatría satánica? Sí, promovida, según él, por la gran ramera, que es la Iglesia Católica, la Iglesia del Diablo en la tierra. En estos estudios se insiste una y otra vez: María no es la Madre de Dios, y el culto que se le rinde es pura idolatría satánica. Queda claro el planteamiento, muy directo. Jesús es el único intercesor. Descartan totalmente que las bodas de Caná, en Juan 2, sirvan para justificar la intercesión de María. Entonces, si no intercede y no está en el cielo, ¿dónde está María ahora, según Martínez? Pues, según su interpretación de Juan 5, 28, 29, María está muerta, en el sepulcro, inconsciente, como todos los demás justos que murieron, esperando la resurrección cuando Cristo vuelva. O sea, no está viva en el cielo. No. Y por eso, cualquier supuesta aparición mariana es considerada un engaño demoníaco. Demoníaco. Sí, citan 2 Corintios 11.14, que Satanás se disfraza de ángel de luz, y 2 Tesalonicenses 2, sobre señales y prodigios mentirosos. Todo ello, dicen, promovido por la gran ramera para sostener sus doctrinas falsas. Bueno, es una visión muy coherente dentro de sus propias premisas, aunque radicalmente opuesta a la tradición. Sí. En resumen, la interpretación bíblica que presenta Tito Martínez en estas fuentes afirma que María no es la Madre de Dios, que José fue el esposo de María y tuvieron más hijos, que el culto mariano es idolatría satánica y que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis, la Iglesia del Diablo en la tierra. Una perspectiva muy contundente, sí, y que implica, lógicamente, que María no intercede desde el cielo, sino que espera la resurrección como los demás creyentes. Exacto. Jesús es el único mediador, y los muertos esperan la resurrección. Eso es lo que defienden basándose en su lectura de la Biblia. La doctrina contraria, la de la virginidad perpetua, es un engaño fundamental, una mentira diabólica, dice, y recalca: la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis, es la iglesia de Satanás en la tierra. ¿Y por tanto? Y por tanto, María no es la Madre de Dios, y su esposo era José, y tuvieron más hijos. Esto es central en su argumentación. María no es la Madre de Dios. Correcto. Además, se identifica a la Iglesia Católica como la gran ramera del Apocalipsis, la Iglesia del Diablo en la tierra. Sí. Y como consecuencia, cualquier culto a María es pura idolatría satánica. Exacto. Y la verdad es que cuestionan de frente algunas doctrinas muy, muy conocidas, sobre todo fijándose en Juan 19, ¿no? En la crucifixión. Sí, eso es.
Vale. Señalan lo que para él es una contradicción clara con ciertas enseñanzas. Ya sabes, las que ponen a María como intercesora o madre espiritual de todos. Entiendo. Y hay que decir que Martínez no se anda con rodeos, ¿eh? El lenguaje es muy, muy duro. Juan 19, versículos 26 y 27. Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. La interpretación más común a veces sugiere que esto significa que María no tuvo más hijos. Claro. Pero los análisis de Martínez dicen que eso es una falacia. Pues mira, se basan en otro pasaje, Juan 7:5, que dice que los hermanos de carne de Jesús en ese momento no creían en él. Ajá. Así que, argumenta Martínez, Jesús confía a su madre al cuidado de Juan, que sí creía y estaba ahí, y no a sus hermanos biológicos, hermanos que, según estos textos, María tuvo después con su esposo José. Entiendo. Hijos de José y María. Exacto. Esos hermanos o no estaban allí, o lo que es más importante para esta interpretación, no compartían la fe de Jesús en ese momento crucial junto a la cruz. Vale, eso explicaría por qué Juan y no los otros hijos de María. Pero la cosa no queda ahí, ¿verdad? Estos estudios también critican mucho la idea de que María, a partir de ahí, sea la madre de todos los cristianos. Uf, sí. La rechazan totalmente. De plano. Sostienen que esas palabras de Jesús, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, fueron un encargo personal muy específico. Solo para ellos dos. Solo para Juan y María. Una relación de cuidado mutuo entre ellos. Argumentan que no hay base en todo el Nuevo Testamento para hacer eso universal, para todos los creyentes, y califican esa doctrina de gran mentira. Vaya. Una mentira que atribuyen, de nuevo, a esa institución que él llama la gran ramera romana. Y recalcan que María no es la madre de Dios, sino la madre de Jesús, hombre. Claro, distinguen eso. Entonces, si según esta visión María no es la madre espiritual, proponen otra figura. ¿Se basan en algún texto? Sí, citan Gálatas 4:26. Dice, «Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre». La Jerusalén de arriba. Correcto. Según la interpretación de Martínez, la madre simbólica de los creyentes es esa, la Iglesia celestial, la comunidad de los salvados, la Nueva Jerusalén, no María. ¿Entendido? Insisten en que los apóstoles nunca enseñaron que María fuese madre en ese sentido colectivo espiritual. Y llegamos a otro punto seguramente polémico. El papel de María como intercesora. O mediadora. ¿Qué dicen los textos de Martínez al respecto? Pues aquí la crítica es igual de severa. Califican la idea de que María sea intercesora, abogada o mediadora de todas las gracias como burdas mentiras. Burdas mentiras. Textualmente. Y para refutarlo se ciñen a versículos muy concretos. Romanos 8:34. Cristo es el que también intercede por nosotros. Vale. 1 Juan 2:1. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y 1 Timoteo 2:5. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que, según esto, La conclusión de Martínez es tajante. Esas funciones son solo de Jesucristo, exclusivamente. ¿y qué pasa con el culto a María entonces? Cualquier culto o devoción a María que le dé esos roles en estos estudios se describe como, y cito de nuevo, idolatría satánica. Es muy fuerte. Lo es. Lo califican de pura idolatría satánica, promovida por lo que él considera la iglesia del diablo en la tierra. Los hermanos de Jesús, hijos de María y su esposo José, no creían en él en la crucifixión, y por eso la confió a Juan. Exacto. El encargo de Juan 19 fue personal, entre María y Juan, no para todos los creyentes. María no es madre de todos, ni madre de Dios. Correcto. La madre espiritual, según Gálatas, es la Jerusalén de arriba, la iglesia celestial. Jesucristo es el único mediador, intercesor y abogado. Cualquier doctrina católica sobre María que diga lo contrario es calificada de mentira, idolatría satánica, y a la Iglesia Católica la identifica con la gran ramera del Apocalipsis. Ha resumido perfectamente la postura de Martínez. Es una refutación muy directa, sin matices, de ciertas doctrinas marianas basada en su interpretación literal de esos versículos. Choca de frente con creencias muy arraigadas para muchísima gente. Para quien quiera profundizar en estos argumentos de Martínez, sus estudios bíblicos están en su web, las21tesisdetito.com. Y su canal de YouTube también. Cierto. Y el enlace a este estudio concreto que hemos estado comentando hoy, pues lo dejamos en la descripción de este vídeo. Y queda una reflexión en el aire, ¿no? Si uno aceptase estas interpretaciones de Martínez, ¿cómo cambia eso no solo la visión de María, sino
toda la estructura, toda la historia del cristianismo como lo conocemos mayoritariamente? Buena pregunta para terminar. Da que pensar.